comentarles es sobre el fin de semana. Ya, bueno, esta semana estamos empezando con las inscripciones para lo que son los cursos de CADWorks, PyFlow, AutoCAD y también así el ANSYS. Estos cursos se van a utilizar para el proyecto, los que van a realizar el proyecto en el segundo parcial. Sí o sí van a tener que realizar estos cursos. Obviamente no es obligatorio realizarlos con nuestra persona, pero de todas maneras les voy a comunicar la invitación nuevamente al grupo de WhatsApp para las inscripciones del curso. Y les reitero que mi horario va a ser los miércoles de 5:15 a 18:45. ¿Alguna duda o consulta que tengan respecto a los cursos, chicos? Los que estén interesados pueden comunicarse con Rubén. También les voy a pasar el contacto de Rubén, es la persona que les va a estar inscribiendo. Y bueno, chicos, eso sería todo. Conmigo nos vemos el día miércoles. Les dejo con Marcelo. Ya, bueno, perfecto. Entonces, bueno, sí, Vladimir, entonces van a empezar a pasar clases con él a partir de la siguiente semana, ¿no? Se está incorporando en todo caso a las asignaturas. La clase anterior habíamos visto este ejercicio, habíamos visto un ejemplo de superficies planas y curvas, ¿no? De ancho constante, habíamos terminado este ejemplo. Y el que habíamos dejado pendiente, bueno, es este de acá, ¿no? Es el que vamos a realizar en la clase de hoy. Este, en todo caso, bueno, es un cálculo de fuerzas en superficies semiesféricas. Entonces ya son curvas y con un ancho, bueno, vamos a ver que básicamente es un problema de ancho no constante. Bueno, tal vez la forma lo voy a ir detallando de poco. Entonces, en un problema de ancho que no es constante, bueno, ya básicamente el método de prisma de presión ya no nos es útil porque el prisma de presión no es tan fácil de calcular. Entonces, bueno, acá tendríamos que utilizar otros métodos y para eso justamente tenemos los momentos de inercia o lo que son la aplicación de integrales. Bien, entonces en este ejemplo vamos a ver el enunciado del problema. Este también lo tienen resuelto entre los PDFs que les había mostrado en la clase anterior, ¿no? Entonces todo el procedimiento y el detalle de resolución también está. Y ahí lo tienen resumido en un documento de PDF que lo pueden consultar entonces, para ir practicando, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es aclarar cuál es el procedimiento para resolver este tipo de ejercicios. Pues bueno, siempre es importante darse cuenta de qué tipo de ejercicios estamos realizando y cuáles van a ser las ecuaciones que se pueden aplicar o los métodos que se pueden aplicar. Bueno, veamos el enunciado. En este caso nos dicen que la compuerta semiesférica AB, bueno, es la que está marcada acá y en todo caso es semiesférica, entonces esa aclaración es importante. Entonces en este caso ya no es una compuerta cilíndrica, sino que tiene otra forma, ¿no? Es semiesférica. Entonces bueno, esto nos tenemos que imaginar que tiene entonces es una mitad de esfera, lo que tenemos acá. Bueno, visto en un plano de sección, en un corte de sección. Bien, entonces bueno, esa es una primera aclaración, ¿no? Entonces tendríamos esta compuerta que es semiesférica. Luego voy a mostrarles una mejor imagen para entender mejor cuál es la forma geométrica de esta compuerta. Bueno, esta compuerta se mantiene en posición cerrada por medio de la fuerza F. La fuerza F es esta que tenemos acá abajo. Entonces hay una fuerza acá que mantiene cerrada la compuerta. Normalmente la compuerta tendería a abrirse en este sentido, ¿no? Si este es el punto de rotación, si el punto A es el punto articulado, entonces, bueno, tendría a abrirse por las fuerzas hidráulicas, bueno, en este sentido. Y la fuerza F, bueno, es la que está generando el cierre. Bueno, entonces de acá nos piden, en todo caso, despreciando el peso de la compuerta. Entonces, nuevamente vamos a retirar esa variable, el propio peso de la compuerta, hallar una expresión para la fuerza F, ¿no? Entonces encontrar el valor de la fuerza F que mantenga cerrada la compuerta. Bueno, entonces esto es lo que nos pregunta, ¿no? Es cuánto debería ser el valor de esa fuerza. Si se dan cuenta, es un problema nuevamente de
de rotación de compuerta. Entonces, al ser un problema de rotación, yo tengo que llegar a determinar, bueno, para hacer equilibrio rotacional, una sumatoria de momentos igual a 0, ¿no? Alrededor del punto de giro, que en este caso es el punto A. Y para eso necesito, bueno, todas las fuerzas que actúan y también todas las distancias para calcular el momento torsor que tienen estas. Entonces, bueno, va a ser un problema en el que necesito calcular también F sub i, voy a llamar a todas las fuerzas y a todas las distancias que, bueno, van a ser necesarias, van a tener que ser medidas desde el punto de giro, ¿no? Desde el punto A. Bien, acá tenemos dos fluidos, entonces hay un concepto que tenemos que entender cuando tratamos con dos fluidos. Entonces, este problema, aparte de tener superficie curva de ancho no constante, también tiene este tema de manejar dos fluidos. Bueno, y acá hay una tercera columna, que si se fijan, bueno, es una columna de un fluido con altura h con densidad relativa s. Y bueno, acá luego tenemos una porción de aire, ¿no? Entonces, vamos a ver todo este tema. Voy a aprovechar de hacer una captura de esta imagen. Y vayamos a resolver esta parte. Bien, bueno, entonces, la superficie que tenemos que analizar, o el objeto que tenemos que analizar, y sobre todo determinar si rota o no, es esa compuerta semiesférica. Entonces, tendríamos que calcular todas las fuerzas que actúan acá. Bueno, entonces para esto necesito yo conocer las presiones que actúan, bueno, por todos en esta superficie, en todo caso. Si acá vuelvo a dibujar esta compuerta, bueno, lo que yo tengo es, voy a dibujar acá en amarillo la presión de pita al aceite. Bueno, más o menos sería algo así, la presión, ¿no?, debida al aceite. Acá tendría yo un valor de presión causada por la profundidad. Y luego acá tendría, bueno, una presión, distribución de presiones debida al agua, ¿no? Entonces, este punto tendría que ser justo el mismo valor y acá tendría que incrementar un poco, entonces, siendo una presión aún mayor, ¿no? Entonces, bueno, algo así. Entonces, básicamente la presión que ejerce el aceite, la presión que ejerce el agua, y por este lado, bueno, está la presión de aire. Y bueno, si graficamos acá lo que pasa con la presión de aire, lo que va a pasar es que la presión en un gas no varía con la profundidad, o al menos vamos a decir que no está cambiando demasiado, entonces la presión en el aire sería constante, ¿no? Tomando en cuenta eso. Entonces básicamente acá el dibujo, bueno, vendría a quedar con vectores de presión que siempre se mantienen de un valor constante, ¿no? Entonces básicamente esta es la distribución de presiones a lo largo de toda la compuerta. Entonces, bueno, esta es la presión del aire y luego tengo las otras dos presiones que tendría que resolver. Entonces, bueno, para lo cual vamos a resolver independientemente cada uno de los fluidos en esta compuerta. Bien, creo que lo primero que se puede calcular, bueno, es justamente el lado del aire, que es el lado más, bueno, acá simplemente es una ecuación de piezómetro, de manómetro, que nos sirve para encontrar esta presión. Bueno, lo voy a escribir de esta forma. Entonces, voy a empezar a escribir una ecuación a partir de este punto, de este punto exterior. ¿Y por qué? Porque yo sé cuánto vale la presión ahí. La apertura atmosférica, eso es presión cero. Si yo parto de ese punto y me muevo hasta cualquiera de estos puntos, bueno, donde la presión es constante, o puede ser este o este, al final es cualquiera de estos puntos intermedios, la presión acá es constante. Voy a escribir entonces esto de esta forma. Partiendo de ese punto de presión cero, entonces, bueno, voy a escribir así. Entonces, presión atmosférica, y luego voy bajando, ¿no? Voy a bajar más este fluido, ¿no? Entonces, este fluido tiene densidad S. Si recuerdan, esto era la densidad del fluido, de cualquier fluido, respecto a la densidad del peso específico del agua. O también escrito, bueno, puede ser densidad del fluido sobre la densidad del agua.
Bien, bueno, hemos dicho que a la densidad del agua o al peso específico del agua vamos a llamarlo simplemente rho o simplemente gamma, ¿no? Entonces, el peso específico de este fluido sería, bueno, el producto de S por gamma, el peso específico del agua. O sea, acá voy a escribir S por gamma, eso es el peso específico de este fluido, por la profundidad. Entonces sería, bueno, H. Este es signo más porque estamos descendiendo en profundidad. Entonces, si nos dirigimos hacia abajo, bueno, acá la presión va aumentando. Estoy diciendo eso. Bueno, esa es la presión que tengo en todo caso en todo el aire, ¿no? Entonces, esto ya es igual a la presión de aire. Bien, bueno, yo sé que la presión atmosférica, en este caso en concreto, vale 0. Por lo tanto, bueno, esta es la presión de aire que yo tengo. Bueno, ya tenemos ese valor entonces. Sé cuánto vale esa presión de aire. Bien, pues bueno, acá vamos a tener que resolver entonces bueno, el resto de las presiones. De hecho, podría calcular ya la fuerza que se ejerce debido a esta presión. Creo que podemos hacer eso. Entonces, tengo una presión constante en una superficie curva. ¿Cómo resolvería ese tema? Bueno, superficie curva y presión constante. Lo que yo tendría que hacer es, bueno, en realidad sería proyectar esta superficie. Bueno, ya al ser curva tengo que resolver una fuerza horizontal y una fuerza vertical, ¿no? Entonces eso sería, bueno, el método que siempre hemos utilizado para superficies curvas. Resolver tanto una fuerza vertical como una fuerza horizontal. Y yo les pregunto acá en todo caso, como ven que la presión es constante y parece ser simétrica, en la fuerza vertical, ¿cuánto debería darme esa fuerza vertical? Buenas tardes, auxiliar. 0 sería. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, esta distribución es simétrica de la presión, entonces, por lo tanto, en este caso, para presión constante, la fuerza vertical se vuelve 0. Solamente nos queda calcular entonces fuerza horizontal. Bueno, acá el método es el mismo que hemos estado utilizando. Agarramos las líneas horizontales y proyectamos sobre un plano vertical. Y esta área proyectada es la que utilizaríamos para determinar la fuerza horizontal. Entonces, en este caso, yo volvería a dibujar las presiones sobre esta área. En este caso, acá la presión vale el valor de la presión de aire. Y acá también, ¿no? No está cambiando en ninguno de los puntos de la superficie. Entonces, básicamente acá el problema se convierte en un problema de presión constante sobre esa área proyectada. Este concepto no sé si se ha entendido. Tengo presión constante acá. El vector de presión o el tensor de presión tiene dirección siempre perpendicular a la superficie. En este caso, esto sería la presión de aire que estoy tomando en cuenta, ¿no? Entonces sería de esa forma. La fuerza horizontal, por lo tanto, va a ser simplemente el producto de esa presión de aire por el área del área proyectada, ¿no? Por el área proyectada. Bien, acá todavía no he puesto el área proyectada porque les voy a mostrar cuál sería esa área proyectada. A ver, hasta acá lanzaré una pregunta entonces. ¿Qué forma tendría esta área proyectada? Viéndolo así hasta donde está ahora, ¿qué forma tendría esta área proyectada? Sería un círculo, ¿verdad? Ya, entonces, posiblemente no todos lo han visto aún. Bueno, acá tengo una imagen que creo que va a ayudar a entender eso. Esta es la superficie que estamos proyectando en realidad. Es una pared semiesférica. Entonces, al proyectar esto sobre un plano vertical, esto me va a dar un círculo, ¿no? Entonces, esta es el área proyectada, que está dibujada acá como una línea. Bien, entonces, si tienen eso en mente, básicamente ya sabemos qué tenemos que hacer. Creo que voy a aprovechar de reemplazar acá directamente cuál sería el área proyectada. Entonces, bueno, sería
pi por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces tengo el radio, entonces esto va a ser directamente pi por el radio al cuadrado. Y esa es la fuerza horizontal debida a la presión por el aire. Puedo aprovechar de darle un número, empezar a numerar esto, entonces podría llamarlo, bueno, F1. Lo vamos a llamar F1 y entonces el valor de F1 está actuando en, bueno, estamos considerando esta presión de aire. El valor de la fuerza F1 básicamente quedaría bien, ahí. Ese sería F1 que acabo de calcular, ¿no? Y bueno, en todo caso, la posición exacta de esa fuerza F1, si nos damos cuenta de simetría, bueno, va a quedar justamente al centro. Y creo que ya podríamos determinar también cuál es el brazo de esa fuerza F1, ¿no? La distancia que tiene esta fuerza respecto al punto de giro, que es este de acá. Entonces, bueno, este punto de acá. Esa distancia es el radio, ¿no? Entonces, acá voy a escribir eso. Entonces, voy a subir un poco esto para tener más espacio. La distancia 1, bueno, es el radio. Bien, entonces bueno, eso se ha entendido, ¿verdad? Entonces hemos hecho ese primer cálculo. Nos toca ahora resolver, bueno, el fluido, lo haremos primero para el aceite y luego lo vamos a hacer para el agua. ¿Se puede hacer todo de una? Me parece que no, porque tenemos dos densidades, ¿no? Entonces un prisma de presiones para el aceite y otro prisma de presión un poco diferente para el agua. Entonces me parece que no, tendríamos que hacerlo por partes. Ahora trabajando con aceite. Bueno, entonces tengo acá la sección de la compuerta que está mojada por aceite. Tengo esa distribución de presiones, que más o menos iría así. Y voy a anotar un poco ya los valores de presión. Creo que aquí se pueden calcular. La presión en este punto es... sería, voy a anotarlo lentamente, S sub 0 por gamma por H, la densidad relativa. Todo esto es la densidad del peso específico del aceite, ¿no? Esto es gamma del aceite. Entonces, multiplicando el gamma del agua por la densidad relativa del fluido. Y bueno, tendríamos este valor de S sub 0 por gamma por, bueno, acá tendría que restar, me parece que sería, esta profundidad que tengo acá es H menos R. Voy a restar un poco. H menos R, ¿no? Se ve eso. Bien, bueno, entonces, esto para básicamente es una superficie curva y lo que tenemos que hacer es resolverlo como una superficie curva. Entonces, vamos a calcular, en este caso, una fuerza horizontal y si vemos la distribución de presiones, tendríamos que calcular también, ¿cómo voy a poner? Bueno, lo voy a dibujar acá, pero tendría que quedar una fuerza vertical, ¿no? Que yo esperaría que quede dirigida hacia arriba, ¿no? Dado que la presión actúa por debajo, entonces debería quedarme dirigida hacia arriba la fuerza vertical. Bueno, hagamos esos dos cálculos. Entonces, bueno, para la fuerza horizontal, en este tramo, agarramos nosotros y proyectamos, ¿no? Entonces, bueno, aprovecharía de proyectar en este sentido. Y esta sería el área proyectada. Bien. La forma del área proyectada, bueno, va a ser, si ya no entendido la forma de proyectar, va a ser la mitad de toda la proyección de la esfera, ¿no? Es un área semicircular, esa es la forma del área proyectada. Entonces, bueno, acá dibujo las presiones. Nuevamente voy a hacer ese prisma de presiones. Mejor si lo hago, mejor si mantengo los colores, yo creo. Entonces aquí sería el prisma de presiones, ¿no? Iría más o menos. La distribución de presiones, bueno, iría de esa forma.
No puedo usar prismas de presiones porque el ancho, entonces, si eso lo vemos en el 3D, bueno, es así, ¿no? Entonces, está actuando una presión en este punto y otra presión en toda la parte inferior. Pero el ancho, bueno, no es constante, no va variando ese ancho que tenemos ahí. Entonces, acá no es posible resolverlo por prismas de presión. Entonces, la resolución para esta fuerza horizontal, bueno, no se va a hacer por prismas de presión, lo vamos a hacer lo tendríamos que hacer o por integración o por momentos de inercia y centros de gravedad. Entonces acá vamos a utilizar ese método por el método de inercias o por las ecuaciones. Por el método de inercias. Ya lo vamos a resolver por ese método. ¿Qué nos dice este método? Voy a hacerme más espacio. Que para yo calcular, entonces mejor si hago con un dibujo tal vez un poco más explicativo. Esta es la superficie en la que quiero calcular la fuerza. Tengo la distribución de presiones, que básicamente va aumentando con la profundidad. Si yo quiero calcular en un área que tiene una forma cualquiera, yo necesito dos cosas. Necesito el centro de gravedad de esa superficie. Bueno, acá lo voy a dibujar un poco. Necesito este punto que va a ser el centro de gravedad de CG. Y lo que yo voy a hacer es, a través de ecuaciones, determinar un punto que es el centro de presión, ¿no? El centro de gravedad es simplemente el centro de la distribución de masa de esta forma circular. Y el centro de presión va a ser en realidad el punto donde la fuerza equivalente, que en este caso voy a llamar F2, donde actúa F2 básicamente, ¿no? Ese es el centro de presión, es donde actúa F2, y el centro de gravedad es la mitad de, bueno, el área geométrica, el centro geométrico de esta área. ¿Se acuerdan que teníamos que utilizar, entonces, tenemos que utilizar en todo caso un sistema de coordenadas? Necesitamos escribir esto, bueno, vamos a escribir las ecuaciones. Las voy a escribir acá. Esas ecuaciones del centro de gravedad, que también se lo llama, puede llamarse C directamente, CG o C, bueno, son equivalentes. Centro de gravedad o centroide, bueno, esto en realidad lo simbolizan vamos a simbolizar con X barra y con Y barra. Y el centro de presión, que va a ser este punto de acá, lo vamos a simbolizar con una coordenada XP y una coordenada Y sub P, ¿no? Las dos coordenadas del centro de presión. Es necesario para escribir coordenadas X y Y que definamos un punto 0, 0. El punto 0, 0 lo vamos a definir siempre en la superficie libre del fluido que analizamos. Entonces, ¿dónde es eso? ¿Cuál sería la superficie libre del punto que analizamos? En este caso, bueno, esta es la superficie libre, ¿no? Esta línea donde la presión es 0. Entonces acá, donde voy a poner ese origen, el punto, bueno, el punto O. En este caso, bueno, eso coincide con, ese punto O coincide donde la presión se vuelve 0, básicamente. Si yo prolongo esas líneas de presión, es ahí donde se vuelve 0. Es ahí el origen de ese sistema de coordenadas. Acá sería prolongando un poco, bueno, ahí donde se vuelve 0. Entonces, en realidad va a quedar un poco por acá. Ese sería el origen O. Y bueno, a partir de ahí yo puedo dibujar, bueno, por lo general lo que hacen es, vamos a definir Y como el eje vertical, siguiendo la compuerta, es decir, ese, eje Y. Y el eje X, bueno, vendría a ser perpendicular, entonces va a quedar esto por este lado. Entonces ese sería mi sistema de coordenadas para definir, bueno, cualquier X barra Y barra o cualquier XP y YP. Entonces, ¿qué es X barra Y barra? Bueno, es las coordenadas de este punto respecto a este sistema de referencia, ¿no? ¿Y qué es XP y YP? Es las coordenadas de este punto respecto a este sistema de referencia. Bien, bueno, sabemos que está acá. Entonces, empezamos a escribir
todo lo que conocemos. Estos dos valores se encuentran, los vamos a encontrar a partir de un formulario. Voy a quedarme con esta imagen y esto lo vamos a resolver. Bueno, si nos vamos a un formulario, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Tengo acá esa superficie y yo sé que en el formulario nos dicen que esta distancia es 4 tercios de r sobre pi. Bueno, y esa distancia queda justo al centro, ¿no? Entonces, básicamente, lo que yo obtendría es que x barra y barra sería, bueno, los formularios creo que está así. Este es el eje x, este es el eje y este es el punto, bueno, el centro de gravedad, ¿no? Que básicamente se encuentra con en 0, 4 tercios de r sobre pi. Esto van a encontrar, bueno, en los formularios de las áreas, ¿no? Yo los voy a pasar, de hecho ya está en los archivos que les he pasado, les voy a mostrar dónde lo pueden encontrar. Entonces, para este caso, para nuestro sistema de coordenadas, ¿cuál sería? Bueno, las coordenadas x barra y y barra. ¿No? Esto no justo está al centro, entonces justo en el medio del sistema, esto quedaría en 0. Y barra tendría que ser, entonces, bueno, voy a acordarme que esta longitud valía h. Entonces, bueno, si simplemente utilizo estas dimensiones, tendría que ser h menos 4 tercios de r sobre pi. Entonces, h, estoy restando esta distancia, que yo sé que vale, bueno, 4 tercios de r sobre pi. Bien, se entiende, ¿verdad? Esta parte entonces se ha entendido. ¿Tienen alguna consulta? Pueden hacérmelo saber. Bien, entonces si eso está claro, ya tengo esas dos coordenadas. Bueno, x barra y barra representan la posición del centro de gravedad. Básicamente eso es x barra y barra. Ya sé cuál es exactamente, bueno, el centro de gravedad. Bien, ahora hay unas fórmulas también que vienen a ser cómo calcular el centro de presión. Entonces voy a escribir acá esto de centro de presión. Como les decía, el centro de presión es el punto donde actúa realmente el equivalente, la fuerza equivalente en toda esa superficie. Bueno, tienen esas formulitas. El centro de presión va a ser XP y YP. Bueno, cada uno se calcula con una fórmula diferente. XP, bueno, es el valor de X barra más es una inercia sobre un área. Es la inercia. Voy a tener que explicar un poco qué son estas inercias, ¿no? Y XY sobre me van a corregir, no sé si X barra por el área, ¿no? El área, en este caso, el área plana que estoy analizando. Y acá, bueno, Y del centro de presión es el centro de Y barra más esta otra ecuación. Y X sobre Y por el área. Bien, bueno, yo siempre te voy a consultar este término, estoy simplemente con la duda de si esto es Y barra, entonces yo lo tenía escrito, entonces acá lo voy a confirmar. Y de P, bueno, ya lo he utilizado. Ya. Si no lo llego a utilizar. Bueno. Ahora enseguida, ¿por qué?
serían estas dos, ¿no? Tanto X barra como Y barra. Si se dan cuenta, bueno, acá se puede ver tal vez ese efecto. El punto del centro de presión está justo, bueno, en este caso quedaría justo por debajo del centro de gravedad. Eso sucede cuando la superficie es simétrica respecto a un eje medio, ¿no? Desde respecto a su eje vertical. Entonces, lo que va a pasar es que voy a anotar esto acá. IXY, esta inercia, esto es igual a 0 en superficies o en áreas, mejor si lo pongo en áreas simétricas. Bueno, en nuestro caso el área era simétrica, entonces eso significa que la inercia polar, en este caso, se denomina como inercia polar. Se vuelve 0. Y entonces, bueno, esto es básicamente lo que vamos a hacer en este caso, aprovechar de que la simetría es el problema es simétrico, entonces esta inercia se volvería 0, y bueno, básicamente lo que concluimos es que la coordenada del centro de presión es la misma que la que tiene el centro de gravedad, que bueno, era 0, ¿no? En concreto vale justamente, vale 0. Entonces, esto sí se entiende. Bueno, en realidad no era tan obligatorio, no es tan necesario hacer este cálculo si sabemos que va a quedar, bueno, alineado, ¿no? Sobre la vertical. Bien, ahora para IX, bueno, para el centro de presión en Y, tendríamos que calcular esta expresión, la inercia IXX de este círculo. Bueno, en este caso, estas inercias, es bueno que yo creo que lo aclare, las inercias vienen tabuladas. ¿Qué es una inercia? Bueno, tal vez para entender mejor. ¿Qué es esta inercia? La inercia IXX, la inercia IXY, de ciertas formas geométricas están tabuladas. Entonces las pueden encontrar en formularios o en algunas tablas. Para entender mejor, en realidad, esta inercia, por ejemplo, es una integral. Es la integral de y cuadrado por dA. Lo que significa es que justo para esta forma circular, esta integral ya ha sido calculada y tabulada del modo. Entonces, es práctico, entonces ya no tener que hacer esta integral, sino que utilizar el valor que ya hemos obtenido para una forma regular. Bueno, en el caso de las superficies circulares, la inercia la tengo, no la conozco de memoria, pero está acá. Es esta de aquí. En este caso creo que es oportuno que veamos esos formularios, que veamos esas tablas. Vamos a buscar eso en... acá. Como ven, el procedimiento hasta este punto es diferente, porque ya no estamos haciendo prismas de presión, ¿no? Sino estamos utilizando otro método. Aprovecharé de mostrarles esas tablas. Bueno, es esta, la tienen dentro de la carpeta de tablas y anexos, tablas de centroides y momentos de inercia. Vamos a buscar la que nos va a ser útil. En este caso estamos analizando este tipo de superficies. Y entonces aprovecho de explicarles mejor entonces todo este asunto. Entonces en un semicírculo, eso es lo que vamos a usar. ¿Cómo funcionan entonces estas tablas de inercia? Bien, yo tengo que saber, bueno, acá nos detallan el C viene a ser el centroide,
Y esta es la distancia a la cual se ubica el centroide respecto a un sistema XY. Tenemos un semicírculo de radio R. Y acá me dan, por ejemplo, IX barra y una IX. La diferencia se les explico enseguida. IX es la inercia respecto al eje X, es decir, sería la inercia respecto a este eje. La dificultad de rotacional que tendría este cuerpo respecto a rotar respecto a este eje, ¿no? Esa es la inercia. En cambio, IX barra, que es la que está simbolizada acá, vendría a ser la inercia respecto a un eje X ubicado en el centro de gravedad. Es decir, sería la inercia de rotación respecto a un eje X que pase por el centro de gravedad. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre IX y su análogo, bueno, IX, que pasa por el centroide, ¿no? Las fórmulas que ustedes tienen, en todo caso, esta fórmula, y de P es igual a Y barra más inercia, bueno, IX la llama, es centroidal, por si acaso. Voy a hacer énfasis en que es centroidal, es decir, es esta de acá, sobre Y barra por el área en cuestión. Pues bueno, esta inercia es la centroidal, es decir, sería esta de acá. Entonces, en nuestro caso vamos a usar 0.1098 dr². Entonces esta es la que nos toca emplear en este caso. Y bueno, en todo caso, en todas las tablas van a encontrarse con eso. Se van a encontrar con que hay inercias IX barra y Y barra, son inercias centroidales, y las inercias respecto a los ejes XY, y otras que se refieren a los ejes que pasan por el centroide. Entonces, básicamente, vamos a utilizar siempre estas nosotros, porque esas son las que se emplean en la mecánica de fluidos. Bueno, simplemente atención a eso. Bien, entonces sí, ya sabemos eso. Este es el valor que vamos a emplear básicamente en esta ecuación. Voy a, antes de adelantarme demasiado, entonces esto sería Y barra, que básicamente es este valor. Entonces acá voy a escribir la ecuación final para YP, en este caso. Bueno, Y del centro de gravedad, que sería esta, ¿no? H menos 4 tercios de R sobre pi. Listo, eso es Y barra. Más, bueno, acá tendría que escribir la inercia IXX, que recuerden era 0,1098 R². Sobre, bueno, Y por el área. Entonces está todo ese término. H menos 4 tercios R sobre pi. Bueno, voy a disculpar que esté escribiéndolo muy abajo. Sobre pi, bueno, multiplicado por el área de esta superficie que estoy analizando, ¿no? Entonces es la mitad de un círculo. Pi r cuadrado sobre 2. Con ese 2 lo puedo pasar a multiplicar acá. Del denominador lo puedo pasar a multiplicar acá. Para simplificarme esta fracción, ¿no? Entonces podría escribir simplemente esto por un 2 ahí arriba. Y listo, ya tenemos tanto las dos coordenadas de este centro de presión. Bien, entonces eso era necesario para poder encontrar entonces brazos de palanca. Lo que nos sigue, acá voy a resumir lo que estamos haciendo. Para nuestra área en cuestión hemos encontrado XP y EP, medido desde este origen, ¿no? Desde el origen O X, Y. Entonces ese es el punto que hemos encontrado. Tenemos también el punto, bueno, que representa X barra y barra, el centro de gravedad. Y necesito yo dos cosas. Necesito la fuerza total, lo que vamos a llamar F, F2, y la distancia respecto al punto de giro. Entonces,
acá sería igual la fuerza. Bueno. Cuando utilizan este método de centro de gravedad de inercias, la fuerza hidráulica lo pueden manejar según este concepto, es la presión en el centro de gravedad por el área. Esta es una nueva forma de encontrar la fuerza en una superficie, cualquiera en realidad. Calculan la presión en el centro de gravedad y multiplican eso por el área de la superficie. En nuestro caso, bueno, ¿cuál sería la presión en el centro de gravedad? Tendríamos que tener, bueno, la profundidad, ¿no?, del centro de gravedad. Para eso aprovecho de agarrar esta imagen. Presión en el centro de gravedad. Bueno, sería en el centro de gravedad de esa área circular proyectada, ¿no? Entonces, ese centro de gravedad, bueno, que es la proyección de todo esto. Ahí tengo que encontrar entonces la presión. Bueno, eso va a ser básicamente H menos tanto. Sería el peso específico de este fluido, C sub 0 gamma, por la profundidad que tiene, entonces, este punto, ¿no? Entonces, bueno, ahí se calcularía como H menos 4/3 de R sobre pi. Bueno, esa es la presión en el centro de gravedad. Y ahora si multiplico esto por el área va a ser el área, el área proyectada. Entonces esto es pi al cuadrado medios. Y con eso logro encontrar entonces a fuerza. Y ya he calculado también XP y YP, las coordenadas del centro de donde está actuando la fuerza. Pues para ser más correctos, en realidad la fuerza actúa exactamente en ese punto. La fuerza equivalente actúa exactamente en este punto, ¿no?, en el centro de presión. Bueno, ¿cuál sería la distancia D2? ¿No? La distancia D2 va a ser la distancia de esta fuerza al punto de giro. Entonces hasta al punto superior de este círculo. Bueno, eso va a ser radio R menos D2. A ver, la fuerza actuaría más o menos en un punto ahí. Ahora lo escribo con amarillo. Aquí se va a notar en amarillo. Hemos calculado nosotros, bueno, el valor de la fuerza lo calculamos. También hemos calculado la posición, ¿no?, donde actúa esa fuerza. Esa posición la hemos calculado como medida desde este origen, ¿no? Entonces esta sería nuestra YP. Entonces, bueno, la distancia que tenemos acá, esta es la que queremos calcular, la distancia D2, la vamos a calcular a través de H menos R, lo voy a hacer así, H menos Y sub P, que sería, bueno, va a ser esta distancia de acá, y R menos esta distancia. Tal vez me estoy apurando, no sé si esto se entiende. Voy a tratar de hacer un mejor dibujo. De hecho, tengo un mejor dibujo que explica esta parte. ¿Cómo es la distancia de 2? Bueno, voy a borrar esto y acá voy a usar este dibujo que explica un poco mejor todo este tema. Entonces tenemos tanto, bueno, el punto C, el centro de presión, el origen y el YP que hemos calculado también, ¿no? Entonces nosotros queremos ahora esta distancia, que sería de 2. Bueno, eso lo podemos calcular a través de esta distancia. Sabemos que vale esa distancia sería H menos Y sub P. También sé que H, bueno, es toda esta profundidad, ¿no? H venía a ser toda esta profundidad. Entonces, H menos Y sub P, bueno, me da esta distancia que tengo acá.
Y bueno, y básicamente tengo que restar esta distancia a R. Entonces yo agarro finalmente esta altura R y el resto de esta longitud, así obtengo, bueno, la distancia de 2. Y eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Se entiende esta parte? Bueno, me debería ser así, ¿no? Entonces, bueno, la distancia de 2 finalmente es la resta de esos dos. Como yo ya tengo IEP, hemos calculado justo hace un momento, hemos calculado este valor de IEP. Entonces, bueno, esto ya lo tenemos. H era un dato inicial y el radio también. Entonces ya tenemos también la distancia de 2. Bien, entonces eso es básicamente para esta sección, ¿no? La parte superior. Algo muy similar vamos a hacer para la parte inferior. Entonces, acá, bueno, en la mitad inferior, que es la que está mojada por agua, ¿no? Bueno, acá básicamente había agua. La superficie, en realidad, la superficie que vamos a calcular es una superficie curva, nuevamente. Entonces, tengo que calcular tanto una fuerza horizontal como una fuerza vertical en la superficie curva. Ajá, acá, deme un segundo. En la superficie de aceite hemos calculado la fuerza horizontal nada más, ¿no? Nos falta la vertical. Método de inercias. Sí, esto es básicamente para la fuerza horizontal. Nos queda, bueno, nos quedaría pendiente, aún antes de hacer esto, la fuerza vertical en la primera porción. Entonces, hay bastantes fuerzas que calcular. Entonces acá, la fuerza vertical en esta superficie. Bueno, no va a ser tan complicado y ya que hemos entendido hasta este punto. Entonces, bueno, nuestra superficie curva es esta y la fuerza vertical va a ser básicamente el peso del líquido que existe entre esta superficie curva y la superficie libre, ¿no? Entonces, entre esta superficie y esta de acá. En realidad sería el peso que viene, el peso de esta cantidad de líquido, ¿no? Es lo que tengo que calcular. Ahí voy a poner esto así. Y sería ese peso. Entonces, antes de poner los sentidos de los vectores, ¿en qué dirección espero que esté la fuerza vertical? Yo esperaría que la fuerza vertical, bueno, quede dirigida hacia arriba, ¿no? Debido a la situación de la presión. Entonces, los vectores acá los voy a dibujar hacia arriba. Por lo que yo sé que la fuerza vertical en este caso va a quedar, bueno, dirigida en ese sentido. Para hacer este cálculo tengo que hacer básicamente una división y como hemos hecho hasta ahora, bueno, tenemos que convertir esto en una sección, en un primer bloque. Y luego, bueno, voy a sumar en este caso esta parte, pero con sentido vectorial opuesto. Entonces, así. Bueno, pero también tengo que recordar que esta no es una superficie cilíndrica, ¿no? Que esto era una semiesfera. Entonces, sobre una semiesfera, ¿cuál sería la forma de fluido que puede estar sobre una semiesfera? Acá, bueno, esto debería ser un semicilindro. Si les muestro una imagen para que esto se entienda. Y esto debería ser un cuarto de esfera. Bueno, esto es una mitad semisférica, perdón. Entonces enseguida les voy a mostrar una imagen que tal vez pueda permitir entender mejor qué son los volúmenes que vamos a calcular acá. Acá tenía... Entonces, básicamente es el volumen que iría por encima de esta superficie curva, ¿no? Entonces,
acá se puede entender mejor esto a través de estas dos gráficas. Y lo vi en dos partes. Pero si tenemos en cuenta que la compuerta era esférica, entonces acá lo que tenemos es este volumen en verde que, bueno, tenía que rellenarlo hasta el fondo. Básicamente tenía que tener esto también relleno. Y todo esto es ese semicilindro en el que les hablaba, ¿no? Es este de acá. Y bueno, luego tendríamos este cuarto de esta porción que retiramos, que básicamente va a ser este cuarto de esfera. Entonces, bueno, teniendo en mente eso, que estos dos volúmenes, estos dos diagramas representan estos volúmenes en realidad, hacemos el cálculo, bueno, se puede hacer de manera más sencilla. Esta parte, entonces, el volumen que viene por encima, bueno, tendría que hacer sí o sí, tendría que tener esta forma, ¿no? Bien, entonces, bueno, como nos faltaba la fuerza vertical, eso lo calculamos como, bueno, un valor de F2 y un valor de F3. F2, bueno, va a ser, lo que está escrito acá, es el peso de este volumen cilíndrico. No queda olvidado, no van a tomar en cuenta como si estuviera lleno en realidad, ¿no? Acá está lleno. Entonces, básicamente esto va a ser, es el peso de este volumen cilíndrico. Entonces, esto sería gamma, en todo caso el gamma de ese fluido, que va a ser, se observa, gamma, por el volumen que está acá. Entonces, esto es un medio de pi por el radio al cuadrado por esta altura. Y esa altura, bueno, es h. Bueno, quedaría esto de esta forma, ¿no? Entonces, medio es gamma h por pi radio al cuadrado medios, ¿no? Básicamente es esta misma escrito de otra forma. Bien, y la distancia de la cual actúa, bueno, con eso calculamos ese valor de fuerza F2 que está acá. La distancia a la cual el brazo que tiene esta fuerza respecto a, bueno, va a ser esta longitud, ¿no? Eso sería D2. Entonces, D2 la fuerza equivalente es de la distancia D2. Acá estoy representando como D2. Bien, bueno, acá básicamente va a ser, si vemos, esto es básicamente como la distancia en un plano de un semicírculo, entonces esto va a ser 4/3 de R sobre pi. Y bueno, para F3, D3 lo voy a escribir. Voy a retirar esta parte, vamos a hacerlo individualmente. F3 vendría a ser esta, ¿no? Entonces, calculo una fuerza que en este caso estaría yendo hacia arriba. La distancia que tengo desde el punto de giro hasta esa distancia, eso es de 3. Bueno, en todo caso, acá el valor de F3 sería el peso de este volumen de fluido, entonces va a ser S sub 0 por gamma, recordando que esto es aceite, y bueno, por este volumen, que es un cuarto de la esfera, ¿no? Un cuarto, entonces, del volumen de la esfera. El volumen de la esfera es, bueno, 4/3 de pi por el radio al cubo. Este término es el volumen de una esfera. Aquí saco el cuarto y, bueno, esto lo convierte ese volumen de fluido en peso, ¿no? En fuerza. Bien, y la distancia de 3, bueno, vendría a ser, acá es algo complicado, en realidad no se tiene exactamente la fórmula de esta distancia. Lo que vamos a hacer es hacer una simplificación y vamos a considerar que es igual a la que tenemos en el caso cilíndrico. Entonces, bueno, esta distancia, 4/3 de R sobre pi. Entonces aquí simplemente vamos a aprovechar
usar esto como una aproximación. En concreto, bueno, la posición exacta de un cuarto de esfera no lo tenemos en formularios. Entonces, pues estoy tomándola como si fuera, básicamente, bueno, en la superficie plana circular, bueno, ahí, ¿no? La distancia que tengo ahí. Bien, pues con esto tengo, bueno, todas estas otras nuevas fuerzas verticales y he resuelto tanto las verticales como las horizontales de esa porción. El procedimiento para la parte inferior es, de hecho, bastante similar. Okay. Bueno, voy a aprovechar simplemente, voy a aprovechar las dos imágenes que tengo acá y estas vamos a volver a detallar. Lo vamos a volver a detallar. Bien. Bueno, en todo caso estoy ahora analizando la parte que está en contacto con agua, ¿no? Entonces, que voy a llamar esta la superficie, bueno, acá he llamado la sección entre C y B. Entonces, bueno, esta en concreto. Voy a calcular fuerzas horizontales y fuerzas verticales para esta porción. Y para la fuerza horizontal necesito proyectarlo, ¿no? Entonces, la proyección va a darme, bueno, un área circular, que es la que básicamente se puede apreciar acá. Esta sería, bueno, el área proyectada en vista lateral y esta sería la forma concreta de la superficie proyectada. Necesito, bueno, voy a utilizar las ecuaciones de momento de inercia, dado que el ancho no es constante. Entonces aquí necesito nuevamente un sistema de referencia. Esa parte lo voy a explicar primero. Entonces nosotros tenemos acá el agua. Y bueno, lo que yo necesito es un sistema de referencia donde, entonces acá tengo presión de agua. Necesito un sistema de referencia donde la presión del agua se vuelva cero. Entonces, ¿dónde se vuelve cero la presión del agua? Bueno, hasta acá yo sé cuánto vale la presión. Pero acá ya no tengo manera de saber la presión del agua en esta sección. Porque, bueno, no me encuentro en agua, no me encuentro en aceite. Entonces, el origen O2 tendría que ser donde la presión del agua se vuelva cero. Es decir, necesito yo, para poner el sistema de referencia, colocarlo donde está la superficie libre de agua. Y la superficie libre de agua, bueno, esta es la superficie libre de aceite, ¿no? La superficie libre de agua se va a encontrar en otro nivel, va a encontrarse más o menos por acá. Libre en el agua, ¿no? Y esta es la superficie libre de aceite. No coinciden necesariamente. Cuando los fluidos tienen densidades diferentes, esas superficies libres no coinciden. Tengo que calcular esta superficie libre de agua, donde la presión de agua, bueno, se volvería cero, básicamente. Bueno, eso se hace haciendo columna equivalente, haciendo, no sé si han hecho eso con Inge, un cambio de fluido, es decir, reemplaza. Voy a yo hacer lo siguiente, agarrar mi recipiente y voy a calcular qué altura tendría si estuviera lleno únicamente con agua. Voy a llenarlo por completo de agua. ¿Y qué altura tendría que tener el agua para que equivalga, bueno, para que toda esta sección de agua equivalga a lo que tengo acá, básicamente? Entonces, como que yo reemplazo todo el aceite por una cierta cantidad de agua. Y bueno, y ya que el agua tiene otra densidad, esto no va a llegar al mismo nivel, ¿no? Entonces, por eso tendríamos una nueva superficie libre. Esto se hace relativamente fácil, ¿no? El concepto seguramente es el concepto. Ahora, se va a hacer básicamente acá. Yo calculo cuál sería en este punto, por ejemplo, en esa interfaz,
la presión debido a esta altura de agua, que voy a llamar H', y yo calculo cuál sería la presión en este punto debido a la altura original de aceite, H. Si yo quiero en realidad que ambos casos sean, bueno, que esta altura H' equivalga a la altura H de aceite, eso es lo que yo haría. Entonces, la presión en ese punto, bueno, ¿cómo puedo llamarlo? El punto A, B, C, D, F, A, B, C, D. Voy a decir, o mejor si yo doy un número, punto 1. El punto 1, si yo calculo a través del aceite, bueno, esto va a ser S sub 0 por gamma por H, calculando, bueno, utilizando el aceite. Y utilizando el agua, bueno, eso sería igual a gamma del agua, peso específico del agua por la altura H', ¿no? Por H'. Entonces ahí básicamente ya logro encontrar a qué es igual esta altura equivalente. Si simplemente despejo esta igualdad. Entonces H' tendría que ser igual a, bueno, gamma y gamma se simplifican. Y básicamente va a ser S sub 0 por H. Entonces esta altura, H', bueno, sería igual a la altura H multiplicada por la densidad relativa del aceite. Por S sub 0. Y es ahí donde la presión del agua vale 0. Y es ahí donde pondría el sistema de referencia. Y bueno, para medir las coordenadas. Esto es necesario porque necesito sí o sí ese origen de coordenadas, ¿no? Y lo voy a encontrar, bueno, reemplazando el líquido. Bien. Bueno, entonces ya sé cuánto vale H' y voy a entonces, para hacer más sencillo el dibujo, voy a agarrar y simplemente voy a decir que ahora tengo una superficie libre de agua. Es ahí donde la presión de agua va a valer 0. Y esta altura, bueno, sería la altura H'. Entonces voy a hacer el cálculo simplemente con ese nuevo nivel de agua. Bien, vayamos a hacer el cálculo entonces de las fuerzas en la superficie. Bueno, podríamos hacer justamente esto que estaba acá. Bueno, que sería la fuerza horizontal. Entonces, bueno, ahora ya sé dónde está este origen O2. Este sería el punto donde yo pongo este nuevo origen. O2, el origen para el segundo caso. O2, ahí pongo X y Y como sistema de referencia, Y en el eje vertical. Y entonces C y centro de presión van a ser las coordenadas del centro de gravedad de esta área y del centro de presión de la fuerza que actúa sobre esta área. Entonces, esa sería, bueno, es ahí donde podría la fuerza resultante, que vamos a llamar F4. Bueno, esto lo voy a poner en... Entonces, bueno, la superficie curva, tengo la distribución de presiones y a esta altura que he calculado es H'. Y es ahí donde queda mi superficie libre de agua. Bueno, acá está dibujada de esta forma. Es ahí donde pongo el origen. Y bueno, yo proyectaría el área. Básicamente va a ser esta forma. Y ahí, bueno, vuelvo a dibujar el sistema de presiones, ¿no? Entonces, bueno, como la profundidad ahora en agua es H', esto va a ser básicamente la presión va a ser gamma del agua por la altura en el agua, ¿no? La profundidad en el agua. Y acá esto aumentaría, bueno, hasta... como esto tiene una dimensión R, un radio R. Acá en el fondo tendría una presión gamma H' más R. Bien, bueno, nuestra superficie es de ancho constante, de ancho variable, pero necesitamos nuevamente métodos de inercia
y centros de gravedad. A la fuerza total la vamos a llamar F4, esta fuerza resultante. F4 lo calculamos a través de esta relación, presión en el centro de gravedad por el área. Entonces, tengo que encontrar yo la presión en este centro de gravedad, en este punto, ¿no? Entonces necesito el centro de gravedad. Esto va a ser igual entonces a... en el agua un peso específico es gamma. ¿Cuál sería la profundidad de este punto del centro de gravedad? Es decir, esta profundidad, ¿no? Y barra. R sobre pi, ¿no? Eso sería y barra, ¿no? La distancia h' que tengo acá más 4/3 de R sobre pi. Entonces eso básicamente va a ser la presión en el centro de gravedad. Entonces si ya tengo la presión, multiplico por el área, que es pi r cuadrado sobre 2, ¿no? El área de la sección circular. Bien, entonces con eso tendríamos la fuerza F4. Las coordenadas de esa fuerza, bueno, van a ser, hay que calcularlas a través de las ecuaciones, ¿no? XP y YP. Bueno, acá se da el mismo caso de que en relación a X, al ser simétrico, vamos a tener que XP va a ser igual a X barra directamente. Y esto porque, bueno, la inercia que corresponde, mejor si escribo toda la ecuación. X barra más inercia y XY sobre... acá es Y barra, esto me está olvidando. Y barra por el área. Bueno, pero en todo caso YXY vale 0. En este caso en concreto porque es simétrico. Por ser simétrico, ¿no? Esto es por simetría de esta área geométrica. Bien, bueno, entonces esto va a quedar igual a X barra y de hecho va a quedar igual a 0. Estos dos valores van a ser 0 finalmente. Y YP, bueno, tiene una fórmula un poquito más extensa que lo vamos a ver, lo vamos a escribir atrás en la página. Entonces YP, bueno, es el valor de Y barra más la inercia X centroidal sobre Y barra por el área. Bueno, acá eso sería, voy a aprovechar que ya tengo escrito todo lo que es Y barra. Bueno, acá tendría que poner la inercia en X de esta superficie. La inercia en X de esta forma geométrica. En realidad eso es igual a la que hemos hecho anteriormente. Esta que está marcada acá. Creo que lo anoté por ahí. Acá está. Pues bueno, en realidad esto sí se vuelca, básicamente si está puesto al revés, daría lo mismo en este punto, ¿no? En la parte inferior también tendríamos el mismo IX barra. Entonces, esa inercia, bueno, es la misma. Aquí sería 0,1098 de R cuarta. Y bueno, de ahí ya calcularíamos YP. Entonces, esto significa que tendríamos ya el valor del centro de presión en Y. A ver, ¿qué hemos calculado? En un momento voy a resumir todo lo que hemos hecho. En esta área hemos calculado, bueno, en el área proyectada en todo caso, hemos calculado el valor de la fuerza equivalente que hemos llamado F4 y hemos calculado la posición
2x. Y hemos calculado también la posición esta, ¿no? Donde se aplica entonces calcular la fuerza vertical. Esa parte, bueno, ya básicamente no es tan... La forma de hacerlo va a ser muy similar a la que hemos visto hace un momento. Si yo tengo en mente que la compuerta es esta que tengo acá, voy a correr estos dos dibujos. Entonces, esta, ¿no? Esta es la superficie de la cual quiero calcular ahora la fuerza vertical. Bueno, esa es la superficie. La superficie libre de agua donde se encontraba por acá. Yo tendría que calcular entonces el peso de este volumen de fluido para determinar esa fuerza vertical. Entonces, bueno, acá hace falta que yo tome en cuenta la dimensión que habíamos encontrado h', y bueno, más esto, ¿no? Entonces, básicamente esto va a ser así. Lo vamos a calcular. Calcularíamos de esta forma, donde esto vale, bueno, h' más r, ¿no? R. Y bueno, si lo quiero convertir en presión, que es lo que normalmente estamos haciendo, tendríamos que multiplicar por el peso específico del agua, ¿no? Por gamma. Por gamma. Y a todo esto le restaríamos o le aumentaríamos. Voy a poner acá vectores. La fuerza estoy esperando, bueno, en esta porción esperaría que vaya dirigida hacia abajo. Entonces esto más o menos quedaría así. Esto más o menos va a quedar también así. Y acá lo que haría es, bueno, sumar. Ajá, no, esto está. No, esto tendría que hacerlo. Así está mejor. Bueno, calculo inicialmente esta porción y luego aumento este cuarto de esfera, ¿no? Bueno, al igual que en el caso anterior, esto es un semicilindro y esto es un cuarto de esfera, ¿no? Esto básicamente es este cuarto de esfera el que tengo acá, y luego esto sería todo lo que viene por encima, ¿no? Entonces es un semicilindro, de hecho, lo que tengo ahí, aunque más o menos quedaría así. Entonces estaría dividiéndose en esas dos secciones, ¿no? Esas serían las dos divisiones que tengo acá. Bueno, pues la forma de sumar ya se hace básicamente con formas geométricas. Entonces, esta parte yo creo que es mejor que lo terminemos la clase siguiente. Pueden estar revisando el PDF, que sería este de acá. Lo vamos a terminar esto ya en la próxima clase. Sin embargo, el ejemplo con el que estamos viendo es este de acá, bueno, archivos PDF, y los tienen aquí estos ejemplos, ejercicios. Y en el capítulo que estamos ahora, que sería la hidrostática, ¿no? Entonces, fuerzas cuando el fluido se encuentra en reposo. Que tiene básicamente es esta de acá, de una compuerta semisférica sometida a dos fluidos. Pues pueden revisar básicamente cómo terminaría, pero ya hemos ido viendo la mayoría de este ejemplo. Este en sí tiene dos dificultades, ¿no? Tiene superficies curvas y además tienes doble fluido, que combina esos dos elementos a la vez. Bueno, estamos básicamente acá, donde ya prácticamente encontramos los últimos elementos. Vamos a quedar aquí. En la siguiente clase, entonces, continuamos con este ejemplo. Bien, entonces, también vamos a empezar con dudas la siguiente clase, así va a ser un poco más participativa la clase. Bueno, entonces quedamos hasta acá y nos vemos la siguiente semana.